Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Albert Boadella, autor, actor, escritor, director, ensayista y dramaturgo. ¿Qué tal, Albert? Bienvenido a Knowledge Waves. Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. ¿Se impone la autocensura en este discurso generalizado de lo políticamente correcto? Bueno, si hablamos concretamente de España, tenemos que pensar que entre los años 85 y 2000 se vivió la etapa de mayor libertad seguramente que ha vivido esta nación. Las cosas que incluso artísticamente pude hacer en aquel momento y las que veía, pues tenían unas cotas máximas, ¿no? Las leyes, evidentemente, eran relativamente tolerantes, incluso en algunos aspectos menos que las de ahora. Y existe la paradoja que a partir del año 2000, 2005, hay una cierta autocensura en el mundo de la creación, de los artistas, el mundo que tiene que ver precisamente con la libertad de expresión, ¿no? Y claro, muchas veces me he preguntado el por qué, porque, en fin, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las leyes, no hay graves problemas. En principio, en fin, solo hay los aspectos de antiterroristas o cosas de este tipo así, ¿no? Que son los más coactivos de cara a la libertad de expresión. Yo he pensado que tiene que ver naturalmente con las redes, ¿no? Claro, es decir, a partir del año 2000 el mundo de las redes empieza ya con una mayor difusión, y el hecho de que te puedan crucificar en las redes y puedas, digamos, formar parte de la quema por parte de ciertos sectores ha hecho que la autocensura empezara a funcionar en muchísima gente, ¿no? Y yo creo que eso es un déficit desde el punto de vista de la libertad muy importante, ¿no? Muy importante porque, claro, cuando había la censura en la época franquista, pues estaba claro que todo el público sabía, todo el público que venía a ver una obra de teatro, por ejemplo, pues sabía que estábamos censurados. Entonces, las cartas estaban... Claro. Y lo que pasa es que censuraban otros, no era... Exactamente. Claro. Ahora esto no es así, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con ese miedo, ¿no? Ese miedo a que hay un momento en el cual si uno toca ciertos temas tabús que no permiten demasiado humor, pues se convierte rápidamente en un personaje antisocial, etcétera, etcétera. Es decir, que hoy en día, en fin, que sea una broma, una sátira sobre el cambio climático, no digamos sobre cuestiones feministas, etcétera, pues te puede costar carísima, ¿no? En mi caso concreto, pues me ha costado muchas veces un problema de difusión de la obra. Es decir, no se contrata la obra. Fíjate. Por lo tanto, eso no sucedía curiosamente hace 20 años. ¿Y las redes crees que también juegan un papel importante en esta situación de polarización política? Que esto no se vive solo en España, es un problema global. Bueno, la cuestión de la polarización política también tiene otros aspectos, ¿no? Tiene un aspecto, diríamos, que la política ha entrado en unos ámbitos muy infantiles, ¿no? Es decir, se ha ido infantilizando la política de tal forma que se ha convertido, el Parlamento, por ejemplo, pues se ha convertido casi en un espectáculo, un pequeño espectáculo, casi de niños, ¿no? Yo te digo eso y ahora tú me contestas esto, o sea, ¿no? Yo creo que en la política hay una cuestión que es más profunda, ¿no? Que no es únicamente la política española,
podría ser conjunto de la política europea, pertenece a unas generaciones. Yo creo que las consecuencias, diríamos, de las generaciones de lo que es la sociedad del bienestar, estos niños de la casa, reyes de la casa, que hicimos nosotros, mi generación pues fue creando esos niños de la casa, esos reyes también en la escuela, los cuales ibas a protestar a los maestros porque no trataban al niño como había que tratarlo, ¿no? Ese bofetón que no se da porque puedes ir a parar al juez. Hay toda una serie de factores alrededor de la formación de unas generaciones que en el fondo tienen unas consecuencias sociales, no en cuanto a formación técnica, puedo entender que incluso es mejor que mi propia generación, ¿no? Pero sí en cuanto a formación del carácter, sí en cuanto al sufrimiento que han tenido que pasar para conseguir determinadas cosas, ¿no? Al poco sufrimiento que han tenido y que han esperado que todo venga desde el exterior, todo venga desde el papá Estado, que todo venga desde la universidad, todo venga desde fuera, cosa que las generaciones anteriores, no digo la mía, sino incluso las anteriores, no tenían, ¿no? Y yo creo que eso es la consecuencia de ese tipo de político que tenemos ahora. Esta generación es la que ahora está, diríamos, en los ámbitos del poder. Y notamos una cierta debilidad, una falta de firmeza en sus opiniones, una falta de dignidad, sin duda, porque la dignidad es un aspecto que ha desaparecido del mapa social, que hoy puedo decir esto y mañana puedo decir lo contrario, sin que me caiga la cara de vergüenza, ¿no? Y yo creo que estamos sufriendo, yo insisto, no solo en España, yo que por ejemplo tengo bastante relación con Francia, pues pasa un poco algo parecido, ¿no? Quizá no tan exagerado como aquí, quizá aquí el hecho de que esta salida de la dictadura tiene sus consecuencias, que no son las mismas que en Francia, que tiene otra tradición, pero en el fondo este comportamiento político tiene que ver con unas generaciones, yo llamaría así cuadradamente, de mimados, así que sin demasiada sutileza. Pues las siguientes generaciones apuntan a estar más mimados todavía. Hombre, claro, sí, sin duda, porque claro, son los mimados de los mimados. Yeah. O sea, ahora nos encontramos que, en fin, tener un hijo es como una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa que un hijo es, bueno, no va más, ¿no? Además, se tiene uno o dos, más con Max, entonces este rey de la casa ya es el rey, realmente es un dios, ¿no? Y vemos la educación que se está dando, ¿no? al tipo de los niños, ¿no? Yo creo que eso tiene un futuro muy sombrío, ¿eh? Porque claro, el hombre está hecho, existimos como especie porque por las dificultades, ¿eh? Sin duda, no por las facilidades. Lo cierto, hablamos del tema de la polarización y del problema de percepción general que hay en la sociedad y que viene reforzado por el último estudio, por ejemplo, de Edelman en España, que destaca que los españoles ven a los políticos y a los medios como fuerzas divisorias. Bueno, seguramente, en el caso de los medios, yo creo que ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido que las cuestiones financieras han pasado a primer término de una forma tremenda, ¿no? Además, con una crisis muy grande. En el caso de los medios de papel, crisis tremenda, ¿no? Porque eran medios muy importantes, ¿eh? Y la cuestión financiera se ha colocado en el objetivo máximo de estos medios, ¿no? Y claro, a partir de aquí, pues, en fin, la mentira pues ha circulado con
con total impunidad y el show, por así decirlo, ¿no? Ha pasado por encima de cualquier aspecto de contenidos más profundos, ¿no? Yo creo que eso es un, digamos, es un efecto lógico, ¿no? Pero es un efecto que es la propia sociedad también, ¿no? Yo creo que los medios son, en cierta medida, también un reflejo de lo que es la propia sociedad. Yo antes decía que la dignidad es un aspecto desaparecido, ¿no? La sociedad tampoco no... Es una sociedad que no tiene unas ideas muy firmes, ¿no? La ideología ha desaparecido. No, insisto, en Europa incluso, ¿no? Por parte de lo que sería la ciudadanía, ¿no? Pelearse por una idea, no por un partido, por unas ideas, por unas estructuras de pensamiento. Eso después de la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido, seguramente porque Europa, después de un siglo tan sanguinario como el siglo XX, que seguramente es el más sanguinario de la historia conocida, por lo menos la conocida por parte de la humanidad, ha tenido tendencia a tamizar todo lo que es el mundo ideológico, ¿no? Que las ideas no lleguen nunca, diríamos, a enfrentarnos hasta dónde llegaron, ¿no? Y eso ha tamizado de tal manera el ideario, que es un ideario muy laxo, que se puede pasar de un lado a otro con mucha facilidad, ¿no? Y que las ideas no tienen la firmeza, incluso la propia seguridad que tuvieron pues antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que ahora estamos, diríamos, en cierta medida sufriendo un poco las consecuencias, ¿no? Bueno, hay cosas formidables, la propia Unión Europea pues significa una de las cosas más extraordinarias que ha hecho Europa en su historia, ¿no? Pero tienen esa tendencia precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se enfrentan? ¿Cuál es el enfrentamiento? El enfrentamiento es por una serie de cosas volubles, una serie de cosas que no tienen ninguna importancia esencial, ¿no? O sea, hay un enfrentamiento, sí, un enfrentamiento constante, ¿no? Pero por cosas que son de tipo más administrativo que ideológico, ¿no? No existe un discurso por todas las partes que se enfrentan, ¿no? Un discurso profundo sobre una visión distinta del mundo, ¿no? Bueno, eso afecta a la identidad, ¿no? de las personas. Volvemos al principio. Afecta a la identidad. Si no hay valores e ideas firmes, afecta también al discurso casi personal, ¿no? O sea, al discurso y a la actitud. A la actitud, ¿no? Es decir, que antes, cuando alguien te hacía una mala jugada, estabas 5 años sin hablarle, o 10 años, o ya no le hablabas más. Ahora no tiene problema esto, diríamos, ¿no? Es como decir, no, venga, buen rollo y tal. Y entonces, puedes aceptarlo, lo aceptas todo, ¿no? Está esta cuestión del consenso también, ¿no? El consenso, eso también, consenso que significa, bueno, oye, uno discute porque la Tierra es redonda, el otro que es ovalada o triangular, y al final, bueno, lo dejamos en ovalada, ¿no? La Tierra la dejamos en este intermedio, ¿no? Es un poco el espíritu general. A mí eso, en mi propia vida, pues ha significado un importante aislamiento, ¿no? Tengo poquísimos amigos profundos, diríamos, ¿no? Poquísimos. Y tengo muy poca relación, curiosamente, muy poca relación. Me tengo una relación profesional y estas cosas obligadas, ¿no? Pero esta relación profunda que había tenido pues hace 30 años, ¿no? Pues ha ido desapareciendo, quizá porque exijo mucho de la gente, ¿no? Les exijo este aspecto de firmeza, ¿no? Ha sucedido en
en la tierra en la que nací, ¿no? Donde, en fin, unas cosas que jamás me hubiera podido imaginar que sucederían han sucedido. Es una tierra sin ley, diríamos, pero también es una tierra sin ideas. Y las ideas que hay, pues, en fin, son de una precariedad, de un infantilismo tan inmenso, ¿no? Y casi diría, son ideas como de nostalgia tribal, ¿no? Es lo que ha quedado de aquella sociedad que había sido una sociedad, pues, diríamos, desde el punto de vista ideológico, pues mucho más formada, desde el punto de vista cultural, pues también, con discursos distintos, y de una gran pluralidad, ¿no? Hay una pérdida de referentes, ¿no? Absolutamente. ¿Cuáles deberían ser los referentes de los más jóvenes, desde tu punto de vista? Muy complicado eso, desde los referentes, ¿no? Tendríamos que ir casi a referentes de hace muchos años, ¿no? Quizá los griegos sean un buen referente, ¿no? De hace... hombre, de hecho, los referentes lógicos en una sociedad tienen que ser, pues, los referentes. Primero empecemos por los propios padres, ¿no? Y después vamos subiendo, ¿no? Hasta llegar a la presidencia del gobierno, e incluso en nuestro caso, pues, a llegar a la monarquía, ¿no? A los reyes, ¿no? Y después, no, digamos, en el caso, pues, religioso, ¿no? Los referentes, pues, tendría que ser, en fin, el cura, el obispo y el papa, ¿no? Bueno, pues sí, yo digo, esto parece que lo estoy diciendo en plan paródico, ¿no? Porque claro, cuando uno se imagina un referente, pues bueno, hemos tenido en este país, pues, un rey, que es el rey emérito, pues bueno, que ha sido referente, sin duda alguna, ¿no? Pero, en fin, ¿en qué situación nos encontramos, ¿no? Ante este referente? Los presidentes del gobierno, bueno, en fin, no vamos ahora a entrar en detalles, ¿no? La mayoría de los políticos, ¿no? Muy complicado, ¿no? Estos referentes. Los referentes, hombre, en los artistas podría decir que hay referentes interesantes a veces, ¿no? Gente que mantiene una cierta dignidad, pero la desaparición de los referentes es uno de los hechos claves de esta situación en la que nos encontramos. En tu caso, por ejemplo, ¿cuáles han sido tus referentes a lo largo de tu trayectoria, de tu vida? ¿Y cuáles mantienes? Hombre, yo soy un artista, ¿no? Mis referentes han sido artísticos. Claro. Evidentemente, ¿no? Han sido artísticos de todas las artes, quiero decir, no simplemente del teatro, ¿no? O sea, mi fascinación por determinados personajes, ¿no? Qué sé yo, por Johann Sebastian Bach, por ejemplo. O sea, cuando sigo la obra de este hombre, lo que significa esta obra, lo que significa el conocimiento, el nivel de conocimiento que tuvo, ¿no? La exactitud matemática con que construyó sus obras. Bueno, y así, pues, podría ir. Mis referentes son esencialmente desde el punto de vista social y político, ¿no? Bueno, pues sí, he tenido ciertos referentes políticos que después uno va descubriendo porque en nuestra vida ahora es muy fácil conocer con mucha exactitud lo que han hecho las personas, ¿no? Que antes solamente eran 3 o 4 cosas importantes y después, pues, la malignidad humana es muy potente en ir escarbando por todos lados y buscar las cosas que han sido negativas en aquellos personajes, ¿no? Pero en fin, yo tenía referentes, ¿no? Pues qué sé yo, en una época, pues pensaba que de muy joven que Manuel Azaña era un referente. Después vi que era un desastre, fue un auténtico desastre, ¿no? Pero era mi referente, ¿no? Referente, presidente de la República, que tuvo que
fin, luchó contra el fascismo, etcétera, etcétera. Bueno, sí, unos aspectos sin duda, ¿no? O sea, esos referentes también se han ido cayendo, ¿no? Pero van cambiando, ¿no? A medida que uno evoluciona, los referentes también... Sí, al final acaban siendo, pues, gente de la cual tienes una cierta seguridad. Porque has quedado muy escamado, diríamos, de haber tenido referentes que después han resultado ser... Después fallan. Papel mojado. Sí.